en ningún momento deseo y quiero una discordia por parte de la investigación, en este caso de la UNAM, con lo que podamos nosotros mostrar o enseñar. Es decir, no puedo, o sea, no quiero, al contrario, quiero que hayan vínculos. Agradezco muchísimo a la UNAM por esta investigación, entonces quiero que hayan vínculos para futuras investigaciones, porque esto no se va a quedar aquí, ni con la Buga, ni con la esfera de Buga, ni con nuevos temas que saldrán. Es decir, necesitamos instituciones de confianza que confíen no únicamente en que vamos a tratar bien los datos, ¿no?, sino que además vamos a ser fieles a la información escrita, ¿vale? Entonces, todo lo que podamos hacer para que repercuta negativamente hacia una institución o hacia un profesional, que sí que firma, en la vida lo vamos a hacer. Porque el camino de la ufología no es arrasar contra el mundo, sino encauzar esa gran verdad al mundo. Entonces, ese es el gran problema que hay. Y aunque quede así un poco y tal, creo que ha quedado muy claro, ¿vale? Lo voy a volver a leer por si hay alguna dudilla en las 59 páginas que os voy a leer hoy, ¿vale? Que es importante, o sea, me encantaría que tuvierais las palomitas en el sofá, porque va a ser una lectura un poco durilla, pero bonita, donde veremos todas las pruebas que se han hecho y, repito, cuando se nos dé el beneplácito, vamos a publicar, que es lo que queremos y lo hubiera hecho minuto 1, porque para mí es mucho mejor mostrarlo y leerlo que no simplemente leerlo, ¿vale? De todos modos, como si hay alguna dudilla, he invitado a David Parcerisa a que venga a mis instalaciones a leerlo y podemos ver hasta las firmas y todo. Y luego a Robot de Platón también lo invito a que lo vea y que lo lea para que también pueda decir en algún vídeo: he leído el documento antes que nadie, ¿vale? Que no se trata de estar por encima, ¿no?, sino que estar está, ¿vale? Pero voy a repetir esta cláusula. Los resultados indicados en el presente informe son válidos solo para los análisis de las muestras descritas y las condiciones durante los ensayos, únicamente en el documento original con las firmas, sellos autorizados y sin raspaduras o enmendaduras. Punto. No se debe reproducir el informe de ensayos, excepto en su totalidad. Aunque yo creo sinceramente en este punto que es que puedo mostrarlo entero, íntegro, ¿vale? Pero sin la aprobación escrita del laboratorio. Sinceramente, en mi opinión, es una opinión, porque una cosa será la lectura y otra será mi opinión. Me da a mí que esta cláusula ha sido un poco como, ¿vale? Ponla, ¿vale? Me da a mí. Entonces, lo más importante es, agradecer a la UNAM y dejarlos como lo que son, una pedazo de institución, una pedazo de universidad con pedazo de profesionales. Sí, lo habéis hecho genial, pero, por favor, dejadnos publicar los resultados para que sigamos avanzando en la investigación. Investigación de la esfera de Buga, no extraterrestre, porque no se puede saber eso, de momento. Esfera de Buga, ¿vale? OVNI, podríamos decir, bueno, tal vez sí, porque en las grabaciones se ve volar, ¿vale? Se ve volar el objeto que no sabemos qué es hasta que cae y vemos que es una esfera. Entonces ahora es la esfera de Buga, no extraterrestre. Cuando escuchéis eso de hacer así, ojalá lo sea, a nivel personal, ojalá, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a leer el informe, ¿vale? Informe de resultados esfera de Buga. Primera página. Segunda página. Índice. Capítulo. 1. Dureza y campo magnético. 2. Análisis metalográfico. 3. Análisis químico por fluorescencia de rayos X, XFR. Luminiscencia, análisis termogravimétrico, TGA, ¿vale? Venga, empezamos. Capítulo 1. Dureza y campo magnético. Repito, aunque sea un poco durillo, es para que entendamos todas las pruebas que se han hecho y todas las conclusiones que se han sacado. Cada punto es importante porque va a ir revelando más información de todos los aspectos. Y adelanto, por si alguno está ya, ¡cacho, que me duermo! No, tienes que estar contento, hombre. En breve lo verás, pero ahora te lo estoy leyendo, que es, ¿sabes?, ese borderline. Entonces, parece que sea de menos a más, ¿no? O sea, va a más. Y luego, en el punto de las fibras ópticas, que yo creo que es el detonante importante, uno de ellos, más importante, luego se extiende mucho, ¿vale? Y creo que es lo más importante, pero está más o menos por la mitad, porque nadie se aburre. Yo calculo que sobre los 50 minutos de la grabación, ¿vale? Entonces vamos para allá. Tengo muchísima calor, hace muchísima calor. Y como encienda eso, creo que voy a intoxicar el sonido y... criminal. Voy a beber agua, pero con el vasito, perdonad. Que luego me echáis caña, me decís, Nacho, no es profesional. Nacho trabaja lunes a domingo todos los días, señor. De locos, estoy muy cansadete, ¿eh? Venga, va. Capítulo 1. Dureza y campo magnético, ¿vale? En este capítulo se reportan los resultados de las pruebas de campo magnético y dureza. La medición de campo se realizó
para evaluar cualquier tipo de respuesta de movimiento de las piezas que conforman la esfera, ya sea por atracción o repulsión del campo magnético. La medición de dureza, por otro lado, se realizó para determinar la dureza y estimar si el espesor de la esfera es homogéneo en toda la superficie. En la figura 1 se muestran los equipos que se utilizaron para la medición del campo magnético y de la dureza. Para medir la dureza se utilizó un durómetro marca Brüder NDT, modelo THL 280. La segunda prueba se acopló un medidor gaussímetro marca HFBTE-LCD en contacto directo con la esfera, ¿vale? Entonces, yo tengo las imágenes que os puedo mostrar, pero te dice en la izquierda el medidor de campo y en la derecha el medidor de la dureza. Todo lo que van a utilizar y todo lo que hacen te lo detallan, ¿vale? Para las mediciones se establecieron 2 puntos de referencia para la colocación vertical. Se estableció el patrón de puntos de cobre situados en el cénit de la esfera de chip. Chip entre comillas para representar, ¿vale? Como segundo punto de referencia se marcaron 2 de los pines en su ecuador, figura 2, ¿vale? Ahora seguimos. Dejadme un momento que os haga un adelanto también para que veáis que también hay mucha información que me ha maravillado, ¿vale? Y que obviamente cuando la leamos entenderemos. Sigue habiendo bastante dudilla con referencia a los grabados, ¿verdad? Pensad que mis líneas de investigación van incluso hacia posibilidades de explicaciones y me voy por ahí, muchas veces. O sea, no pensé que únicamente Nacho, ¿qué va a hacer hoy? Voy a leer un artículo. No. Estoy por otros lados. Me interesa escuchar teorías y tal, pero en definitiva, así de primicia os diré que hay un componente muy interesante que es el silicio, ¿vale? El silicio, que además estaba en lo que os comenté en el crop cycle de Chill Walton, ¿no? Como silicio, era como de esa raza, era como el silicio era súper importante en su composición y posiblemente su tecnología, ¿no? Y de ahí os hice el paralelismo y tal. Pero es que el silicio es como, aparte que hay un recubrimiento en la esfera y tal, que ahora lo veremos, pero el tema es que el grabado está realizado con algún tipo de abrasión, no sé si sería exactamente la palabra, de silicio, ¿vale? O sea, que nadie se imagine que es tampoco un percutor rollo, no sé, dándole ahí a ver cómo queda eso. O sea, es más complicado, ¿no? Y luego, claro, después de la información técnica que tenemos, luego está pues nuestro trabajo, que es también buscar opciones y demás. Entonces la pregunta que debemos de hacernos es, ¿el realizar un grabado de silicio tendría algún tipo de sentido en justamente un chip? Y luego buscáis chips de impresión con silicio, si tiene algún tipo de sentido, ¿no? Entonces, empezamos a entender ya, con esta información que os he dado así, que todo es bastante extraño y que merece una investigación, ¿vale? No es que cojo el rotulador negro y empiezo a hacer un dibujo de un chip o lo rayo, ¿vale? O sea, va mucho más allá y por eso la investigación tiene que ser tan meticulosa como se está haciendo, ¿vale? O sea, es todo muy complejo. Y por eso es tan científico, porque tú ves algo allí, o sea, desde la ignorancia, se ve algo ahí y dices, hombre, yo veo ahí 5 lunas y veo ahí un chip y sí, claro, pero por eso hay científicos y tienen que analizar las cosas y comprender. Entonces, es una investigación. Lo que pasa es que de una investigación se quiere sacar todo fuera de contexto. O sea, incluso David me decía, Nacho, cuidado con esto y tal. Y digo, claro, David, claro, cuidado. Creo que todo el mundo está viendo el cuidado que estamos haciendo. Nadie está diciendo, no sé, ninguna burrada, ¿no? Cuidado. Claro, vamos a seguir leyendo. Vale, figura 2, ¿vale? Entonces lo que voy a ver aquí, bueno, lo que yo veo con la figura 2 es imaginaros directamente la imagen de la esfera, ¿vale? Con todo el chip aquí. Pues estáis viendo el chip ahora mismo, ¿no? Y dice, figura 2, puntos de referencia para la medición de campo magnético y dureza. En la izquierda, patrón de puntos de cobre en el cenit, chip. Derecha, puntos ubicados en el ecuador. Es decir, que de la esfera, mirándote hacia ti, hacia el chip, eligen uno de los dos, norte-sur, ¿vale? Norte-sur 7 y 7 puntos, norte y sur, pues cogen el sur, ¿vale? Y luego de lo que es el ecuador, el cinturón, ellos lo van a llamar siempre ecuador, escogen uno y entre medio de esos 31 puntos, uno entre medio de los puntos, ¿vale? O sea, de un punto central eligen dos vamos a decir, puntos entre medio de puntos. Espero que haya quedado un poco claro. Yo con la imagen lo veo clarísimo, ¿no? Pero entonces, te dicen, figura 2, puntos de referencia, medición, o sea, sin más. Venga. Para ambas mediciones, la esfera se colocó como se muestra en la figura 3 y se establecieron 3 regiones que son hemisferio norte, hemisferio sur y ecuador. Se consideró localizar el chip en la parte superior
y los pines que están en el ecuador marcados con un plumón a la derecha. Estas posiciones y regiones se muestran en la figura 3, ¿vale? Entonces lo que yo veo ahora es la esfera con el chip arriba o el chip a la izquierda con el ecuador. Y te dicen hemisferio norte, ecuador y hemisferio sur. El hemisferio norte siempre será la parte del chip, hemisferio sur la otra y el intermedio es el ecuador, sin más. Vamos para allá. Mapeo de campo magnético. La esfera se colocó en un sistema de giro libre para rotarla, tipo valero. La toma de lectura se realizó colocando la esfera en posición vertical y horizontal. En estas posiciones se tomó la lectura a cada 90 grados con el gaussímetro en contacto directo con la esfera. La segunda prueba consistió en colocar el gaussímetro en contacto directo a la derecha, incorporando un imán a la izquierda de la esfera para evaluar si había algún efecto de este en la medición de campo magnético. En los diagramas 1 y 3 se muestran los arreglos experimentales del gaussímetro con la esfera en posición vertical y horizontal. Bien, están explicando el procedimiento que van a realizar, ¿vale? Pruebas de dureza. Las mediciones de esta prueba se realizaron en puntos equidistantes en los hemisferios norte, sur y ecuador. En la segunda parte del experimento se midió la dureza incorporando un imán, con el propósito de analizar si la dureza variaba a consecuencia de que alguna pieza interna se acercara a la superficie, ¿vale? Resultados. Campo magnético. Durante el giro de la esfera, el gaussímetro mostró lecturas de un campo igual a 0, diagramas 2 y 4. Este valor también se obtuvo con la esfera en vertical y horizontal para corroborar que estos valores eran homogéneos en todo el cuerpo de la esfera. Se recorrió con el gaussímetro toda la superficie, verificando que los datos tomados en la primer y segunda prueba fueron consistentes. Como siguiente experimento se tomaron lecturas del campo colocando el gaussímetro a la derecha de la esfera, como un imán de neodimio a su izquierda, diagrama 5, 6 y 7. Los resultados de este experimento fueron iguales a los del experimento 1, es decir, 0, diagrama 6 y 8, ¿vale? Veo un dibujo del diagrama, prueba de magnetismo, arreglo experimental. Se ve como el gaussímetro a mano derecha, el ecuador de la esfera, hemisferio norte, hemisferio sur, y te hacen una representación de que el chip está aquí. Seguimos. Empiezan a hacer más diagramas y en este caso pues tenemos los dos pines de referencia del ecuador, gaussímetro a la derecha, visión superior, vista superior. Lo mismo, o sea, de las 4 partes, o sea, si dividimos la esfera en 4 partes, pues se hacen las pruebas en ambos lados. Diagrama 2, diagrama 3. Diagrama 4 muestra la lectura del campo en las zonas elegidas. Diagrama 5, posición de gaussímetro e imán en esfera vertical. Esto es lo más, es como un estudio científico, sin poderlo ver, pero os lo imagináis con la interpretación. Vale, diagrama 6 muestra la lectura de campo en las zonas elegidas, lo mismo. Es decir, el aparato a mano izquierda, el gaussímetro a la otra mano derecha, y desde el punto de vista superior, y se rota la esfera, y que esté el ecuador en la parte central. Es un trabajo muy chulo. Bien, pues, diagrama 7, posición de gaussímetro e imán en esfera horizontal. Diagrama 8 muestra la lectura de un campo en las zonas elegidas, ¿vale? Y luego ya empiezan a informar, ¿vale? De acuerdo con el experimento 1, no se detectó ningún material ferromagnético en la esfera, ya sea en la superficie o en su interior. Similarmente, la implementación del campo magnético con el experimento 2 no muestra alguna respuesta que indique movimiento ferromagnético dentro de la esfera. Según este estudio, la esfera no tiene ningún movimiento ferromagnético. Hasta allí. No estamos abiertos a interpretaciones, es lo que pone. Dureza, vamos para allá. Cabe mencionar que esta tecnología de medición de dureza es sensible al espesor de la pieza analizada. Debido a este principio físico del equipo, el objetivo de esta técnica se centró en evaluar si la esfera presentaba variaciones en su dureza, lo que podría indicar que el espesor de la misma también variaría. En los diagramas 9, 10 y 11 se muestran los valores de dureza en puntos equidistantes del hemisferio norte, sur y ecuador. Respectivamente, se observó que la dureza entre los hemisferios tiene valores entre 200 y 300 HL. Los HL no son los Brinell. Importante. Esta diferencia en dureza puede ser debido a que la medición fue en algún defecto, poros, grietas, inclusiones, etc. O la variación en su espesor. Comparando los valores del diagrama 9 con el diagrama 10 y 11, se observa que los datos no varían
de manera significativa. Es importante mencionar que durante las pruebas tampoco se detectó algún movimiento dentro de la esfera, ¿vale? Entonces lo que estoy observando es una escenificación, un dibujo del diagrama 9 que pone medición de dureza sin el campo magnético. Veremos las mediciones de dureza y luego las de dureza con campo magnético, ¿vale? Entonces, en color rojo veo el hemisferio norte hasta llegar al ecuador y luego el hemisferio sur en color azul, ¿vale? Os voy a cantar los HLs, ¿vale? Aunque ya te dice también de información, cobre del chip dureza 104 HVs, ¿vale? Luego, en rojo empieza desde el punto más elevado de la esfera, imaginaos que la esfera está así, el chip aquí, empieza a hacer, dataciones de la dureza en esta posición, ¿vale? Con el durómetro. El primer punto, 314, luego 222, 201, 313, 318, hasta llegar al hemisferio. Pasa a 314, 318, 292, 260. Diagrama 9, mediciones de dureza sin campo magnético. Venga, avanzamos. Con el campo magnético, ahora se le hace las mismas mediciones en los mismos puntos, técnicamente, con prueba de dureza con campo magnético. Y vemos que el cobre, el chip, 104 HVs. En cambio, en rojo, otra vez, desde la parte superior, son 311 HLs, 282, 250, 313, 276, 293, 330. Luego hacia abajo es 295, 324, 309, 296, 291, 313, 291 HLs. Sí que vemos una modificación, ¿no?, en su dureza, pero está dentro de los parámetros estipulados como correctos. ¿Por qué? Porque no únicamente con el durómetro se interpretan los datos, que hay siempre una variación posible. ¿Por qué? Lo hemos dicho, porque si tú en la esfera le estás dando justamente una zona más porosa, donde hay una grieta, simplemente por una grieta, pues la datación va a ser inferior, que también hablan de ello. Entonces, es súper interesante. A mí la ciencia de verdad que me apasiona, ¿eh? Siempre me ha gustado. Pero parece que no se quiera aplicar para el fenómeno. Bueno, no es que no se quiera, es que hay miedos. Hay miedos. Vale, seguimos para bingo. Diagrama 11, valores de dureza en el ecuador de la esfera. Ahora hace lo mismo, pero en el ecuador, ¿vale? Yo ahora lo que estoy viendo es el chip en la parte superior y me marca en el ecuador todos los puntos. Y voy a empezar a leer como si fuera, por ejemplo, las 12 y sigo pues como bueno, como un reloj. 309 HLs, 300, 236, 194, 289, 273, 217, 272, 283, 244, 265, que sería casi a las 9, 265, 316, 306, 308, 304, ¿vale? Y tenemos siempre el pin de referencia donde nos marcan. Diagrama 11, lo que hemos visto son los valores de dureza del ecuador de la esfera. Conclusiones, ¿no? Conclusiones. Se llevaron a cabo pruebas magnéticas en toda la superficie de la esfera. Estas pruebas no muestran ningún material con comportamiento ferromagnético. Tampoco muestran respuestas magnéticas ante el campo magnético aplicado. Las mediciones de la dureza no cambiaron significativamente al implementar el campo magnético utilizado. Las variaciones de los valores de dureza se le atribuyen a defectos superficiales o variaciones en el espesor de la esfera. Es importante mencionar que tampoco se detectó algún cambio en la dureza de la esfera ante el campo magnético aplicado. Fijaros las palabras que elige este pedazo de profesional, ¿eh? Siempre es como muy prudente, y más en este tipo de estudios. Pero, obviamente, en este caso, o sea, simplemente es una puntualización. Ahora dejo de leer y te digo una interpretación mía. Y fijaros, dice, con este tipo de campo magnético aplicado. O sea, de campos magnéticos aplicados habrán un montón. Con el que han utilizado, no. Por eso las pruebas científicas son tan complejas y duran tanto, porque dices, vale, con este campo magnético a lo mejor no ha habido ninguna variación, pero si lo aplico otro, a lo mejor sí. Nunca lo sabré hasta que lo aplique. De ahí la ciencia y todo lo que conlleva ese desgaste en tiempo de, pues vale, ahora le vamos a dar la vuelta, y ahora lo otro, y ahora lo otro, y ahora lo otro, y ahora lo otro, hasta que te quedas sin ideas o te quedas sin dinero, literalmente. ¿Vale? Pero es bonito lo que ha dicho. Entonces, hay que tener cuidado porque están en unos parámetros correctos, en lo que es la dureza de la esfera, aunque veremos que todo esto va a más, ¿no? Seguimos para bingo, página 12. Creo que en la 23 se empieza a poner muy interesante. Pero espero que disfrutéis, porque si alguien que va a hacer un vídeo para criticar le está costando la lectura, o me refiero a la comprensión de las cosas, pues tiene que entender de que no está hecho para esto. Porque no es yo pienso que, no es yo entiendo lo que estoy leyendo
y a raíz de ahí saco una conclusión. Es importante eso. Por eso creo que es muy importante que muchos canales que se dedican a la ufología pongan aquí a la derecha. Stiffy. Aquí. Stiffy. No, es aquí, perdona. Stiffy. Ciencia ficción. Me aburro. Cuentacuentos, ¿sabes? Eso es lo que se debería ser honrado. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo un trabajo? ¿Te lo estás currando? O Stiffy. Aquí. Eso es muy importante, señores, ¿vale? Por desgracia, pues no, se creen que son súper profesionales. Y eso es con la rigurosidad del trabajo y eso es lo que la gente tiene que decir. Tío, estudia un poco o mírate esto o rodéate de gente que tiene capacidad o haz algo, haz algo. Pero oye, de buen rollo lo digo, sin ofender a nadie, simplemente cada uno que decida. Venga, seguimos. Capítulo 2, análisis metalográfico. La metalografía es una técnica científica que determina la microestructura de los metales y aleaciones. El resultado es revelar con precisión la estructura del material en la superficie o sección transversal, para examinar las muestras e interpretar correctamente su microestructura. Estas deben ser preparadas adecuadamente, es decir, no deben tener presencia de rayas, proyecciones de aluminio, barra diamante, ni manchas de agua. Se realiza una primera evaluación sin ataque químico para detectar inclusiones no metálicas, grietas o porosidad y micro rechupes. Ojo con la palabrita. Apoyándose de un microscopio óptico MO, de platina invertida o de campo. Después son atacadas con un reactivo químico que reacciona con algún elemento, compuesto y fase para su posterior identificación y cuantificación con las imágenes obtenidas. ¿Vale? Van a hacer dos pruebas ahora. Una atacando con químicos y otra sin atacar con químicos. Muestras y técnicas de preparación metalográfica. En la figura 1 se observa la esfera de Buga, junto con las zonas marcadas para el análisis metalográfico. Se definieron 4 zonas de trabajo. En hemisferio norte, como la zona cerca al chip, así como se definió en hemisferio sur como la contraparte, finalmente el ecuador y una zona donde la fractura grietas recorriera el ecuador, ¿vale? O sea, la fractura grieta es básicamente cuando David Ávila, el ingeniero, que debo de añadir que sus análisis preliminares son muy acertados, o sea, ese hombre, con los equipos que trajo y toda la visión que hizo de las cosas de la esfera, está corroborado, por una eminencia, ¿vale? Porque cuando leí su currículum y dónde estaba trabajando, digo, Dios mío, te quiero como amigo, porque eres una eminencia ese señor. O sea, tiene que dar un gustazo tomarse un café con él y escucharle, ¿vale? Y el ingeniero David, que os va a gustar más, os va a gustar menos, lo hará mejor, aunque el hombre, ya os digo, que ha currado como el que más, pues chapeau, ¿vale? Chapeau. Y, perdón, lo que quería decir, perdonad. La zona de la grieta que él creía, o al menos dejó entender, que era pues como la unión de los dos hemisferios, que vamos a hablar de esto también. Y yo dije, yo creo que no es una grieta eso. No, yo creo más bien que es un tipo de fisura que se detectó con las pruebas y tal, ¿vale? Pues ese es el punto de referencia para que lo tengáis claro, ¿vale? Entonces lo que veo en la figura A y en la figura B, la figura 1 son las zonas seleccionadas de la esfera de Buga. En la parte A se encuentra hemisferio norte, o sea, el chip, ¿vale? Y del chip, imaginaros una de las lunas, de las 5 que tiene, no recuerdo mal, de las lunas, pues casi al lado de un piquito de una de ellas, ¿vale? Venga, hemisferio norte, B, hemisferio sur. Entonces, seleccionan del ecuador, es el C, lo que estoy viendo en la imagen, que es una zona del ecuador, y luego una zona de abajo del hemisferio sur, ¿vale? Y la D es un punto entre medio del ecuador. O sea, como del ecuador seleccionan 2. Y uno cerca de la lunita y otro en el hemisferio sur, ¿vale? Pero lo voy a leer para ser súper guay. Figura 1. Zonas seleccionadas para la esfera de Buga. En la parte A se encuentra A, hemisferio norte, B, hemisferio sur, C, ecuador. En la parte B se encuentran las zonas seleccionadas con la fractura en el ecuador, D, ¿vale? La D es fractura, ¿vale? Que es en el ecuador. Vamos para allá. De todos modos, quiero volver a puntualizar otra vez, porque como lo estoy viendo en todas las páginas y me medio cansa, que encima está súper enganchado con el texto, dice: los resultados indicados en el presente informe son válidos solo para los análisis de las muestras descritas y las condiciones durante los ensayos.
únicamente el documento original con las firmas, sellos autorizados y sin raspaduras o enmendaduras. No se deben reproducir el informe de ensayos. No se debe reproducir el informe de ensayos, excepto en su totalidad, sin la aprobación descrita del laboratorio. Yo estoy convencido, y se lo voy a decir a Jaime en el directo, digo, Jaime, llama a Noé, al abogado, ya, porque yo creo que sí que se puede mostrar el documento, ¿vale? Aunque, repito, ¿vale? Hay mucho nervio con esto, ¿eh? Hay muchos nervios. Muchos, no lo entiendo. Estamos investigando algo, la verdad. Perdonad que disfrute y esté tranquilo una vez, un domingo, mañanero que me ha madrugado y me han dejado tiradillo. Ya os diré quién ha sido. No, se ha puesto mal a su mujer, lo que me ha dicho. Pero debo añadir, avísame. Bueno, es que me pasó a mí lo mismo con un miembro de la comunidad que venía a grabar. Pasan estas cosas, pasa. Seguimos. Venga, las muestras fueron... sí, ya estamos en el siguiente punto. Vale, vengamos para allá. Una vez que ya se ha seleccionado todo, ¿no? Ya los puntos claros, dice, las muestras fueron desbastadas con lija de carburo de silicio en orden ascendente, indicado en norma ASTM E1182 y ASTM E3 para metalografías in situ. Posteriormente se empleó un rectificador tipo Dremel 3000 en conjunto con suspensión de diamante de una UM, que es una micra, si no recuerdo mal. Y paños metalográficos para el acabado final. En la figura 2 se muestra el equipo utilizado para la preparación metalográfica, ¿no? Entonces, figura 2, equipo empleado para la preparación metalográfica. A, Dremel 3000. Y ahora pensaréis, tiene que ser lo más de lo más la Dremel 3000. Pues no, yo esto lo he visto mil millones de veces. Imaginaros, no sé cómo se llama exactamente la máquina, pero da igual. Seguro que el que sea un poco paleta o ha trabajado en la obra y tal, una mola o una radial de mano, ¿vale? Pues en vez de ser un poco a lo grande, muy pequeña, una cosa así, que es para hacer algún tipo de acabado. O sea, imaginaos eso con una lija. Se acabó. No tenía tampoco mucho misterio. O sea, al final lo que se va a hacer es raspar un pelín, ¿vale? Por lo que estoy entendiendo. Esto es especulación mía, pero lo estoy viendo. La Dremel 3000. Dremel 3000 y la B son lijas junto con suspensión de diámetro de una micra. Y luego la lija, tipo lo que sea. Sin más. ¿Vale? Y luego un producto. Determinación de inclusiones, impurezas. Empiezo a leer. Para la inspección metalográfica se tomó como referencia a las normas ASTM E155 como comparativa para la cuantificación de inclusiones en el material, presentado en la figura 3. Vale, y aquí vemos un montón de cosas. Lo digo así porque es algún tipo, pues, de... Bueno, no lo sabría definir, pero imaginaros, ya lo veréis cuando lo tengáis publicado, pero son como 3 gráficos con 8 imágenes que al final pone arriba Aluminium Gas Porosity Round, 1 partiendo de la 4, y son como 8 cosas que yo creo que están ampliadas con microscopio y se puede ver en detalle lo que me imagino que habrán sacado. Pero eso es especulativo. Esto ya lo veréis. Y luego pone Aluminium Gas Holes, agujeros, 1,1 partido de la 4 pulgadas o minutos. ¿Vale? Y luego la información que te dice es micrografía de tipos de defectos en el aluminio bajo norma ASTM, es decir, que han estado buscando los defectos del aluminio para comprender más cosas. ASTM E2422. A, porosidad. B, tamaño de hueco por gas. C, micro rechuper. Me encanta esta palabra. Entonces, lo que estoy observando ahora sí que lo estoy interpretando mucho mejor. Están viendo como los defectos, los huecos y demás. Es decir, lo que David Ávila dijo, yo sinceramente creo que esto, por la cantidad de fisuras que tiene el aluminio, lo que es el mejunje, la pasta, el exoesqueleto, esto se ha tenido que hacer con inyección moldes de arena. ¿Os acordáis eso que dijo? Y dijimos, vale, parece ser que se ha hecho de una forma rudimentaria, entre comillas, ¿vale? Y efectivamente lo que dijo él lo corrobora, pero esto lo corrobora el estudio, pero esto, claro, hay que hacer las pruebas, ¿no? O sea, una cosa es el yo creo y al final, pues, efectivamente. Entonces, se está viendo como patrones y obviamente la interpretación de estos datos y las conclusiones, yo las estoy viendo y te puedo sacar las mías. Pero la persona que lo ha hecho es para... Brutal este hombre, ¿eh? De verdad que lo quiero conocer. Lo quiero conocer.
Venga, pues eso. La figura 3, micrografía de tipos de defectos. O sea, han localizado los defectos del aluminio. Del aluminio de la parte norte, el hemisferio sur y del Ecuador, básicamente la zona de la grieta y entre medio de dos de estos 31 pins, ¿vale? Para volver. Revelado microestructural, ataque químico. Ya han hecho uno, ahora van con el ataque químico, ¿vale? La caracterización de la microestructura fue bajo la norma ASTM E40722 de revelado químico. Esta se llevó a cabo con el reactivo Keller. 2 mililitros, HF 3 mililitros, HCl 5 mililitros, HNO3, 190 mililitros, H2O, mostrado en la figura 4A. El análisis metalográfico se llevó a cabo con un microscopio óptico digital Cooling Tech Microscope, como se aprecia en la figura 4B. Suena todo muy chupipiruli, pero en verdad es un producto, claramente es reactivo de Dix y Keller, ¿vale? Que te dicen, ni si te ocurre a tocarlo con las manos. Y luego, en la figura B, observamos pues, el microscopio óptico digital, que es de la marca o el modelo Cooling Tech Microscope, que de estos podéis comprarlo vosotros por Amazon si queréis, ¿eh? O sea, tampoco no sé lo que valdrá, pero que no hay mucho misterio. El misterio es cuando teníamos información privilegiada sobre las fibras ópticas, ¿no? Que ahora llegaremos a ese punto que es el más importante, y luego la gente dice, reflejos, mentirosos, mentirosos. Y pensando, pero si me lo acaba de decir el señor, mentirosos, mentira. Y yo pensando, pero deja que no lleguen los papeles, mentirosos, vamos a hacer el vídeo. Mentirosos. Y yo pensando, no me lo puedo creer. ¿Dónde, en qué mundo vivo? Entonces tengo mi vasito de agua. Mentirosos. Venga, va, seguimos. Resultados. Vamos para allá. Los resultados del análisis metalográfico se muestran en la figura 5.13. Se utilizó el software ImageJ para obtener el área de los diferentes tipos de inclusiones, longitudes de pines, porcentajes de fase ALSI, la comparación de la micrografía en la referencia de la norma ASTM E2422 se muestra en la tabla 1.10. Metalografías en la zona del hemisferio norte sin ataque. Sin ataque, importante. La figura 5A y B muestra un alto contenido de porosidad. ¡Toma ahí! Que tiene mucho alto contenido de porosidad el aluminio. Comparando con la referencia de la norma ASTM E2422, posee el mayor número en la escala de porosidad, con valores de 7 y 6. El área de porosidad calculada es cerca al 50% del total de la micrografía. El resumen de los tamaños y cantidades de porosidad, incluyendo microrechupes, se muestra en la tabla 1. Tabla 1. Resumen de los resultados en la zona del hemisferio norte sin ataque. Sin ataque. Bueno, pues ahora tenemos una tabla y pone zona del hemisferio norte, o sea, es el primer punto. Hemisferio norte, parte superior, al lado de la lunita. Pone A y B. Porcentaje de porosidad. 45 el A, 49 el B. Número de severidad de porosidad. 7 el A, y bueno, hace falta que lo repita, y luego será el B, ¿vale? 6 el B. Número de tamaño de huecos por gas. 5 y 6. Número de tamaño de microrechupe, 5 y 5. ¿Vale? Seguimos. Luego tenemos las imágenes del A y el B. ¿Qué estoy viendo? Pues estoy viendo la figura 5, que son zonas A y B del hemisferio norte sin ataque. Y lo estoy viendo bastante igualito. Es decir, lo que vemos es como una ampliación. Tengo la escala en 1000 micras, una escalita ahí, para yo interpretar lo que estoy viendo, y estoy viendo claramente pues como que no es liso pulido, no es liso acabado cromo, ¿vale? Sino que realmente se ven ahí como cosillas. Poner imaginación, ¿vale? Vamos para allá. Metalografía en zonas del hemisferio sur sin ataque. Pensad que ya estamos llegando a la parte más chula, ¿eh? Si estáis disfrutando como yo. Venga, la figura 6, A y B, muestra un menor contenido de porosidad que la zona del hemisferio norte. Voy a repetir esto. La figura 6, A y B, muestra un menor contenido de porosidad que la zona del hemisferio norte. El área de defectos superficiales también es menor, tabla 2. Esto demuestra que esta zona es diferente en cuanto a limpieza y calidad, en comparación con el hemisferio norte. Esto sugiere que la esfera se compone de al menos 2 secciones, indicando que no se fabricó en una sola pieza, ¿vale? Perdonad.
Imaginaros, un poco la lectura de lo que se está comprendiendo. Voy a volver a repetir y lo voy a cortar para ir entendiéndolo mejor, ¿vale? En la figura 6, que es lo que estoy observando ahora, que es diferente a la 5, dice, en la figura 6A y B muestra un menor contenido de porosidad que la zona del hemisferio norte. O sea que el hemisferio sur tiene menos porosidad. Eso es un claro indicativo de que sí o sí son dos cosas diferentes, o se han hecho diferentes. El hemisferio norte chip y el hemisferio sur. Eso es un gran indicativo. O sea, ¿por qué lo digo? ¿Vale? Esto es especulación mía también. Que ahora entenderemos el proceso, cómo se pudo construir y tal, ¿vale? Pero cuando ya se estaba diciendo, esto es una pieza hecha única de su, no sé, ¿cómo están diciendo ahora? Es como un depósito de lo que sea del espacio, ¿vale? Te meten en la foto y tal. Pues a ver, con la tecnología que tenemos, bien sea Made in China, in Japan, donde queráis, pues lo que no tendría sentido que las pruebas que se realizasen en la esfera, pues variase el norte y el sur si lo que vas a meter es el mismo contenido, ¿vale? O sea, es como decir, qué raro, tío, ¿no? O sea, depósito no puede ser porque sería todo igual, homogéneo, porque va a metérselo todo lo mismo dentro. En cambio, en este objeto que es la esfera de Buga, en el hemisferio norte vemos una especie como de chip, unas incrustaciones, que ahora llegaremos a ello, sin contar lo que hay dentro, y el hemisferio sur, pues es otro. Entonces, especulativamente podría decir, oye, es que tendría algo de sentido de que si se fabrica para una cosa y la otra para otra, ¿no? Eso es como posibilidad, y luego hay muchas más que ya os he dicho en mis programas, ¿no? Y luego el otro indicativo, o claro indicativo de lo que estamos hablando, es que sí o sí es algo como artesanal. No es como lo haríamos nosotros en una industria. No es una industria automotriz o de automóviles o de lo que, como quieras llamarlo, que lo hacen en cadena, con sus fallos, que controlan todo. No, sería como algo más, no sé cómo decirlo, campechano. Hay gente que lo quiere decir como más terrestre. Pues no lo sé, a lo mejor más terrestre que nuestros ancestros, ¿no? O, ¿cómo? O sea, eso es especular. Es especular. Esto no es especular. Entonces, lo que te estoy diciendo de que el A y el B, o sea, el norte y el sur, el acabado, la limpieza y la calidad, en comparación con el hemisferio norte, esto y además es punto, dice, esto sugiere, o sea, que un gran profesional, que sabe mucho más que tú y que yo, seguro, porque es que hay que leer su currículum, da miedo, esto sugiere, o sea, no es que sea el doy fe, esto sugiere que la esfera se compone de al menos 2 secciones, indicando que no se fabricó en una sola pieza. Pero repito, por si hay dudillas, esto sugiere. Figura 6A y B, zonas del hemisferio sur sin ataques. Venga, vamos para allá. Y luego ya las tablas. Todas son un poco durillo. Tabla 2. Resumen de resultados en las zonas hemisferios sur sin ataques. Zona de hemisferio sur, A y B, ¿vale? Porcentaje de porosidad, 25. B, 23. Número de severidad en porosidad, 4 y 3. Número de tamaño de huecos por gas, 4 y 3. Número de tamaño del microrechupe, 2 y 3. Metalografía en zonas del ecuador sin fractura y sin ataque. La figura 7, A y B, muestra un alto contenido de huecos por gas, en comparación con ambos hemisferios, como se resume en la tabla 3. Se observó que también tiene un menor porcentaje de área de porosidad en comparación con ambos hemisferios. ¿Vale? Voy a un momento frenar porque si no nos vamos a volver locos. Estamos observando claros detonantes de que tanto el cinturón como el hemisferio norte como el hemisferio sur tienen diferentes tipos de acabados. O al menos de... creo que son los huecos por gas. Ahora diréis, Nacho, ¿qué es un hueco por gas? Te traigo al ingeniero David aquí que te lo explique. Pero, especulativamente hablando, aparte del paper, que vamos a seguir leyendo, es por... Imaginaros que cuando se hace... Porque es la especulación que hay, esta inyección con molde de arena que se llama, yo me lo imagino como molde de arena, rollo, lleváis a la playa y no sé, seréis pequeñitos y jugáis con el rastrillo y todo eso, aquí soy un molde, ¿no? Y ahí le metéis ahí, ¿no? Pues el mejunje, ¿no? La aleación. Y eso pues al final, obviamente es todo muy a lo loco, ¿no? Pero imaginaros que eso al final cuaja, ¿no? Y cuaja. Y cuajó, que es la inyección con molde de arena y tal. Entonces, bueno, pues cuando cuaja, depende de la humedad, depende del tipo de arena, depende del tipo de muchas cosas, que hay muchas cosas técnicas, que te lo hizo un ingeniero, pues eso cuando cuajó de una manera u otra, ¿vale? Esa es la magia, y eso son las huellas. No son huellas digitales, sino son huellas de los materiales que nos dan información o revelan información sobre procesos, ¿vale? Entonces es súper importante. Entonces ahora estamos trabajando, o sea, mostrando metalografías en zonas del ecuador sin fractura y sin ataque. Luego vendrán con ataque, ¿vale? Entonces, la figura 7A y B muestra un alto contenido en huecos por gas, en comparación con ambos hemisferios, como se resume en la tabla 3. Se observó que también tiene un menor porcentaje de área de porosidad en comparación
con ambos hemisferios. Se infiere que también tiene un proceso adicional a la fundición mostrada en ambos hemisferios. O sea que sí o sí se ha hecho de diferentes maneras. Eso, ¿vale? Tabla 3. Resumen de los resultados en la zona Ecuador sin fractura, sin ataque. Zona del hemisferio sur, A y B, ¿vale? Porcentaje de porosidad, 15 y 19. Número de severidad en porosidad, 1 y 2. Número de tamaño de huecos por gas, 3 y 3. Número de tamaño del microrechupe, 1 y 2. Seguimos para bingo. Vale, y ahora me están enseñando unas fotografías súper chulas, que la figura 7 A y B, zona del Ecuador sin fractura y sin ataque. Entonces lo que estoy observando, y os lo quiero transmitir, imaginaros el Ecuador, ¿vale? El cinturón, entre los puntos, que ya lo he mencionado, entre los puntos, veo una ampliación donde la escala que me muestran son 1000 UMs, que son 1000 micras, ¿no? Entonces lo veo súper ampliado. Y lo que estoy apreciando es algún tipo de metal, en este caso aleación de aluminio, porque ya lo sabemos, con muchísimas rayadas y algunos poros, vamos a llamarlo poros. Entonces, para que os comparéis, para que lo comparéis un poco en vuestra mente, cuando yo os muestro ojo, el Sol, y vemos la escala del Sol en comparación con la Tierra, pues imaginaros por ahí, ¿vale? El Sol sería la marca de uno de estos 31 pines del cinturón, ¿vale? Y la Tierra o la Luna, para que veáis el tamaño, sería lo que estoy observando en la imagen, ¿vale? Para que veáis cómo está aumentado eso. Y la comparación de lo negro, que son 0,5 centímetros, porque yo hice los estudios también de mediciones con las tomografías, aprox, lo negro, que tiene 31 puntos, ¿vale? Que ahí viene la magia. Cuando retiran un poco de eso, que ahora llegaremos a eso, es cuando dicen, ¡anda! ¡Anda! ¿Qué hay aquí? ¿Sabes? Entonces, es lo que estoy observando. Seguimos. Vamos por la mitad casi, chicos. Metalografías en zona del Ecuador con fracturas y sin ataque. La figura 8A y B muestra un alto valor del número de porosidad en comparación con la zona del Ecuador sin fractura, como se observa en la tabla 4. En la figura 8A se observa una huella del ensayo de dureza. Aquí se puede apreciar que la huella coincidió con la fractura. Debido a esto, es muy probable que la dureza tomada aquí fuese muy inferior a la obtenida estadísticamente. Esto se mencionó anteriormente relacionando la dureza y los defectos de las superficies. Fíjate cómo se curó en salud. Es decir, que en esa zona donde está la fractura del Ecuador, si le haces una medición con el durómetro y le das justamente la fisura, pues te va a dar una medición inferior a la que debería de dar si no estuviera la fisura. ¡Voilá! Me gusta. Sin embargo, esta prueba muestra que la fractura o línea que se muestra en el Ecuador no es indicativa a un cordón de soldadura. Voy a volver a leer esto porque todo esto está siendo muy, muy bonito, ¿vale? Sigo. O sea, voy a volver a repetir todo el párrafote. La figura 8A y B muestra un alto valor del número de porosidad en comparación con la zona del Ecuador, ¿vale? Sin fractura. Como se observa en la tabla 4. En la figura 8A se observa una huella de ensayo de dureza. Aquí se puede apreciar que la huella coincidió con la fractura. Debido a esto, es muy probable que la dureza tomada aquí fuese muy inferior a la obtenida estadísticamente. Punto. Esto se mencionó anteriormente relacionando la dureza y los defectos superficiales. Punto. Sin embargo, esta prueba muestra que la fractura o línea que se muestra en el Ecuador, es decir, lo que nos mostró David, no es indicativa de un cordón de soldadura, ¿vale? O sea que la rayada / separación, o como queráis llamarlo, que se observa, que yo os he hecho un vídeo, según un súper especialista, dice, no es indicativa de un cordón de soldadura. O sea que de momento el cordón de soldadura, de cómo soldaríamos lo que fuera, no, eso ha quedado un punto muy importante. En las zonas que se analizaron metalográficamente, no se observó evidencia de un cordón de soldadura. Voy a volver a repetir este punto. En las zonas que se analizaron metalográficamente, no se observó evidencia de un cordón de soldadura. Evidencia de soldadura. Por lo anterior, con los resultados obtenidos, no se puede confirmar que ambos hemisferios fueron unidos a través de un proceso de soldadura convencional. ¿Vale? O sea, que sí, entendemos de que hay diferentes
acabados, incluso porcentajes en la composición de los hemisferios y el cinturón, pero de momento no se encuentra la unión. No se encuentra la unión con una soldadura. Y luego te matiza. No se puede confirmar que ambos hemisferios fueron unidos a través de un proceso de soldadura convencional. Y no hay un punto ahí, ¿eh? No hay un punto, porque ahora viene la tabla. Debería haber un punto, creo yo. Cachondeo. No, porque viene la tabla. Pero soldadura convencional no es. Pedro en su casa no lo ha hecho. La unión. ¿Vale? Pedro en su casa no lo ha hecho. Y no voy a leerlo más porque lo leí muchas veces. Tabla 4. Resumen de resultados en la zona Ecuador sin fractura, sin ataque. Zona del Ecuador con fractura A y B. Porcentaje de área de porosidad, 31-30. Número de severidad de la porosidad, 2 y 3. Número de tamaño de huecos por gas, 2 y 2. Número de tamaño de microrechupe, 3 y 3. Longitud de fractura UMs micras, 7152.2, 1703.15. Se acabó la página 21. Vamos que nos vamos a lo bueno. Venga. Entonces aquí estoy observando, pues básicamente, figura 8AB, zona del Ecuador con fractura y sin ataque. Y claramente estoy viendo, pues lo que os he dicho. O sea, la fractura, la rayada, que parece ser que es una rayada, últimamente hablando, no lo pone ahí. La rayada me refiero a que le pegó algo y perforó el material. ¿Vale? Y luego veo justamente una marca de durómetro entre una fisura barra fractura. Esto quiere decir que efectivamente cuando tú le das con el durómetro a algo que ya tiene una rayada, pues la dureza va a ser pues, inferior a la que debería de dar, que es lo que te estaba diciendo el artículo. Sigo leyendo. Micrografías en los pines de la zona del Ecuador. Aquí viene ya la magia. O sea, ahora ya si hemos aguantado los machotes hasta aquí, es un gran qué, ¿vale? Porque esto mola mucho. Micrografías en los pines de la zona del Ecuador. El Ecuador, los 31 pines, ¿vale? Lo llama pines, o lo que sean. La figura 9, bueno, también quiero añadir una cosa, señores, ¿vale? Importante. Esto también, no estoy leyendo el artículo, ahora es opinión Nacho. La gente quiere llamarle a los pines, ¿no? Porque este señor, pines, los quiere llamar remaches, ¿vale? Si fueran remaches, este señor sabría lo que es un remache y te diría, remaches, y te pondría micrografía de remaches, pero no, te está poniendo micrografía en los pines en la zona del Ecuador. Por eso cuando hay que hacer una interpretación de estos datos, que realmente no hay que interpretar, simplemente hay que entender lo que se está leyendo, hay que pensar en el doctor emérito, ¿vale? Y lo dejo así ya un poco para empezar ya a hacer las cosas, porque no puedo nombrarlo, porque no haría nada que le pudiera salpicar a este hombre ni a nadie. Pues te dice, micrografías en los pines de la zona del Ecuador. La figura 9 muestra un alto número de estructuras de diferentes naturaleza. Siempre digo mal esta frase, macho. La figura 9 muestra un alto número de estructuras de diferente naturaleza. Por la forma y análisis químico. Ver análisis por MEB a continuación. Muy importante esto, señores, ¿eh? O sea, tú coges, bueno, sigo. Se puede inferir que son fibras ópticas, ¿vale? Voy a desengranar este punto al máximo.